Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra surge como una necesidad que ya tiene justo casi 17 años. El 22 de octubre del 2001, en Atenco nos llega la información de que hay una expropiación a nuestro territorio, no solo a la de San Salvador Atenco, sino a 13 comunidades de esta zona, que es Atenco, con sus 5 comunidades: Ixtapan, Nesquipaya, Huescomac, Atenco, la colonia Francisco y Madero, Zapotlán y 8 comunidades más que son comunidades de Texcoco. Y surge como una necesidad en donde nos estaban afectando en nuestro territorio, por eso es que se llama Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Surge a partir de conocer ese decreto expropiatorio a nuestro territorio. No, a partir de ese momento, aunque la resistencia empieza con el rumor en el 2001, justo en los primeros meses del 2001, empieza el rumor de un proyecto, solo era rumor, y que los pueblos, bueno, pues algunos decían, bueno, la pregunta inmediata que se hacía a nuestra gente era hasta dónde nos van a quitar, y dándolo como un hecho, pensando en que la magnitud del área que nos iban a quitar no iba a ser mucha, y que en cambio iba a haber como una recompensa económica. Esa fue la primera impresión que nos tocó ver y que nos tocó sentir con la gente. Surge justo después del 22 de octubre, fecha en que declaran la expropiación de nuestros territorios de 13 núcleos ejidales, 5 de Atenco y otros 8 más del municipio de Texcoco. Es como surge, como una necesidad urgente a defenderla, y las propuestas fueron varias, y se quedó en que fuera un frente de pueblos en defensa de la tierra, así. Por principio, juntos, luchar por no negociar bajo ningún concepto la tenencia de la tierra. La tierra en que están ubicados esas 13 comunidades o núcleos ejidales están insertados en un régimen ejidal o comunal, que nadie puede en forma individual decidir el destino de su parcela, o aún a pesar de que fuera un grupo. No, tiene que ser basado en una asamblea, y la decisión la toman los ejidatarios, porque son los que están en custodia de este territorio. Pero los pueblos, cada comunidad es un pueblo, es la que define el destino, y desde luego que los pueblos que estamos insertados en este régimen de tenencia ejidal o comunal, pues nunca hemos optado por vender la tierra, en el entendido que es una herencia que heredamos de nuestros abuelos, y que esto significó sangre, significa que nuestros abuelos, la mayor parte de nuestros abuelos, fueron peones de las haciendas. Entonces ese patrimonio no lo podemos vender, más que nada negociar. ¿Tiene algún otro objetivo con el cual se alzaron? Sí, recordar esa parte que es una herencia, y que nuestra identidad es totalmente apegada a la tierra, y que en este caminar de 17 años hemos entendido pues que la tierra nos da todo en todos los sentidos, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la historia que tiene, sobre todo la identidad de la cual tenemos y nos sentimos
plenamente orgullosos de esa identidad, de ser originarios, de que no somos pueblos que nos venimos a colocar en estos territorios hace algunos siglos, tiene que ver con cientos de años, miles de años. Esa es la situación, y el arraigo no se puede borrar de tajo en ningún sentido. En este caso, los movimientos en lucha en ese tiempo, que eran los maestros, los estudiantes, los normalistas, las comunidades indígenas del sureste, en este caso el EZLN, y organizaciones que estaban en resistencia por su territorio. Recordamos muy claro la llegada de campesinos que estaban, de gente de Tepoztlán, que llegaron a la comunidad en unas de las primeras reuniones que se hacían en las plazas públicas. Llegaron a decir: nosotros también estamos resistiendo, también tuvimos que organizarnos y formar un frente para defender nuestro territorio, porque nos querían colocar ahí unas canchas de golf que no son prioridad para nosotros, y que nos opusimos, y que afortunadamente logramos con la unidad de las comunidades, desde luego utilizando la vía legal y sobre todo la unión de los pueblos, de los hombres y mujeres que habitan esos lugares. Eso a nosotros nos fue sirviendo como un referente, cómo hacerle. Aunque nuestras comunidades están forjadas en principios muy sencillos aparentemente, que son el respeto, la hospitalidad y la compartición de los sentimientos. Cuando tienes una tristeza como parte de la comunidad, tu tristeza es mía, tu alegría es mía. Y en este caso, quizás no habíamos experimentado el miedo, el desconcierto. Esa parte la sentimos todos, y no tuvimos que ver inicialmente, mirar hacia otro lado. Desde luego que hubieron las propuestas legales, el camino legal. Eso es como una parte natural. Y hay que hacer demandas, y hay que hacer amparos, hay que ampararnos, que la ley nos asiste. Algunos pensaron inmediatamente en eso, pero lo que en cada familia se discutía o se proponía de inmediato fue: tenemos que juntarnos, tenemos que irnos al centro de nuestra comunidad para plantear, para decirle al mundo que no estamos de acuerdo que nos expropien, que no nos tomen en cuenta, que no nos hayan preguntado. Nos están faltando al respeto. Y ese concepto de respeto, del que hemos siempre, del que nuestros abuelos siempre nos forjaron: respeta para que te respeten, respeta. Y en ese sentido, saluda. El saludo es algo muy importante. Si te contesta a quien saludas o no, eso no te interesa. La obligación es que tú saludes. Ayuda, comparte, convida. Son palabras que escuchamos de los abuelos, ya sea en las fiestas, ya sea en las mayordomías, de las cuales siempre escuchamos a alguien, al más viejo, de escuchar esas palabras básicamente, que son voluntad. Es nuestra voluntad darles un alimento, es nuestra voluntad dar una donación a la iglesia, es voluntad del pueblo. Todo está basado en la voluntad. La cantidad no importa. Lo importante es que te lo den con voluntad. Si alguien te da un saludo, que te salude con voluntad. Si alguien te ofrece un vaso de agua, una tortilla, un taco,
dalo con voluntad, que vale más que te ofrezcan algo con voluntad. Pudiera ser muy sencillo, pero pudieran darte un manjar, y si no te lo dan con voluntad, no vale. Eso no vale. La palabra es importante. Si no cumples tu palabra, te van a creer una vez, 2 veces, 3 veces, pero si a la tercera no cumples tu palabra, dejas de ser quien dices que eres. Eso son conceptos y son principios, y que no se tenía que levantar un acta para hacer un compromiso. A tales horas nos vemos y a tales horas estoy. Tal día cumplo con el compromiso, y no se necesitaba firmar. La palabra era lo más importante, o ha sido lo más importante. Creo que son conceptos y principios que pudieran ser muy sencillos, pero son muy fuertes esos principios. El de compartir, el de convidar, el de dar lo que vayas a dar con voluntad. La hospitalidad en nuestros pueblos es un principio que hemos heredado de nuestros ancestros. Convida, atiende, ofrece, ayuda. No importa la cantidad, y lo que des, dalo con voluntad. Esos son los principios que heredamos, y cuando se vino el problema, se hizo ese problema de todos y nos concentramos a la plaza. No hubo mucha discusión, al unísono dijimos, o dijeron nuestros viejos: tenemos este problema, nos están expropiando. No nos consultaron, no nos avisaron, no nos informaron, y por lo tanto no estamos de acuerdo, porque nos están quitando no lo que es mío, sino lo que es de mis nietos. Así lo pensaron nuestros abuelos. En sus sueños era que sus nietos, que nosotros como nietos viviéramos mejor. Luego entonces la herencia que hoy tenemos, que es la tierra, y lo que conlleva con esa tierra, que no solo es el pedazo de tierra, sino es la identidad, es el amor, es la sangre con la que fueron ganados todos estos espacios, y nos sentimos orgullosos de donde somos, de nuestro origen. Creo que eso lo tuvimos que repetir para que se nos grabara que el territorio es como una madre que nos dota de todo, que siempre nos espera, que siempre nos va a alimentar, y que al final de todo es lo único que tenemos en este universo, la tierra. Y teniendo la tierra tenemos todo. Creo que son los principios básicos que nos enseñaron. En principio, los gobiernos, y en este caso en el 2001, en turno estaba como presidente de la República Vicente Fox Quesada, que fue el que emitió el decreto expropiatorio. A él, en principio, a él lo veíamos como el enemigo principal, pero en el paso de este resistir, en oponernos a no dejar la tierra, fuimos descubriendo que el enemigo son la gente o las empresas que tienen el dinero, que son las que proponen estos proyectos para su beneficio, pero que infectan a quienes nos deben de representar en el Estado de Derecho en que vivimos, y que son los gobiernos en todos los niveles, y que corrompen a nuestros representantes, incluso locales, que eso no lo habíamos vivido.
cuando un representante de la tierra en una comunidad, que son los comisariados ejidales, son los que representan la tierra localmente en un núcleo ejidal, ellos no se corrompían, todo lo ponían en conocimiento cuando había una pretensión de desalojo o de expropiación o de cambio de la tenencia de la tierra. Desde luego que lo proponía, ya sea un proyecto en beneficio o una afectación, pero resulta que hoy, a partir de esos tiempos, vimos de forma descarada cómo los gobiernos, a través de sus instituciones, que en este caso la tenencia de la tierra la tiene que vigilar la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional o los tribunales en turno, porque había conflictos de límites entre los pueblos. Bueno, pues quien definía esa situación pues eran los tribunales o la misma Procuraduría Agraria. Y resulta que esos visitadores que antes llegaban a las comunidades con el objeto o con el objetivo de asesorar al campesino, al que tenía la tierra en su poder, era para asesorarlo y decirle cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus obligaciones en esa tenencia de la tierra. Desde luego que fuimos descubriendo que las instituciones también se prestaron, se confabularon, no solo con el gobierno, sino con los grandes poderosos. Y ni los tribunales, ni el Registro Agrario Nacional, ni la Procuraduría Agraria cumplieron con esa encomienda de defender la tierra para quien la tiene en su poder, que son los campesinos o los ejidatarios. Desde luego que nos inspira, desde luego nos inspira el movimiento zapatista, y hago mención de esta situación como un ejemplo emblemático en la cual al pueblo de México y al mundo pues impactó, conmovió, y en ese caso creo que nos da un camino, una alternativa a seguir, basado en la consulta y decisión de los pueblos. Creo que es algo muy, muy importante, y creo que lo aprendimos muy bien, aunque a veces no se lograba eso, no conjuntar a la gente. Solo en el momento en que se da conocimiento de que nos expropian nuestros pueblos, todos los pueblos a la orilla en estas comunidades, en esta región, están insertados necesariamente en tierras comunales o tierras ejidales. Entonces a todos nos impactó, porque íbamos a ser desposeídos de la tierra, y no hubo mucho problema para que la gente se juntara, y tampoco la decisión fue muy discutida. La decisión se tomó prácticamente de inmediato, al decir no estamos de acuerdo en ese proyecto, porque basado en esos principios de que no nos respetaron. Al no informarnos, no nos estaban respetando. Al decir hay un decreto expropiatorio, nos estaban imponiendo algo que nosotros en nuestra realidad pues no necesitamos un aeropuerto. No nos oponemos al progreso, desde luego. A lo que nos oponemos es a la falta de respeto a los derechos legítimos que tenemos como gente que vive en este territorio, y que para nosotros es un agravio, es una ofensa, es pisotear
cuando hubo el 22 de octubre del 2001, supimos esa noticia, desde luego que recurrimos a una parte legal. No nos contestaron debidamente, la respuesta fue la represión a través de las fuerzas policíacas en ese tiempo, y ya se fueron complicando y fuimos descubriendo que la respuesta fue aplastarnos, desfigurarnos como comunidades, como organización, y no respetaron nuestros derechos. Creo que esa fue una parte muy fuerte. Desde luego, la resistencia de la gente de Guerrero. Admiramos mucho a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, a todos esos movimientos los que tuvimos oportunidad en suerte de aprender que los derechos en un país en donde se violenta todo, se tienen que luchar con todo también, que defenderlos con todo, hasta con la propia vida.